Muy bien, vamos a ir entonces a la Biblia. Estábamos en el libro de Jonás. Hoy vamos a leer el segundo capítulo, que no es tanto narración, es el capítulo 2 tenemos la oración de Jonás. Y estuve pensando si saltarlo o no, quedarnos con la parte más narrativa, pero yo creo que en este caso es importante para entender la historia. En el segundo capítulo vemos un poco del corazón de Jonás, vemos un poco el propósito del libro, y es saltarnos estas secciones, saltarnos un cuarto del libro de Jonás. Así que bueno, vamos a leer la oración de Jonás. No es muy larga, el capítulo 2 tiene creo que 10 versículos, pero vamos a ver la oración de Jonás y bueno, mucho que aprender aquí. Así que Jonás, puedo encontrar el libro de Jonás. ¿Estás en inglés? Sí, claro. Bueno, lo hago desde aquí. Vamos a ver, leer desde aquí. Bueno, vamos a seguir entonces en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. Es interesante verte traducir. ¿Perdona? Que hubiera sido interesante verte traducir. Sí. Bueno, vamos a empezar orando, que el Señor nos guíe y después seguir aprendiendo con Jonás. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por el tiempo en tu palabra. Te pido ahora que sea un tiempo de provecho para todos. Pido que nos ayudes a aprender de las decisiones a veces equivocadas del profeta Jonás. Pedimos que nos ayudes a entender más de tu plan para la humanidad y más de tu carácter. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada entonces le dejamos a Jonás donde está justo en la foto esta, ¿no? Cayendo del barco. Y nos dice que Dios prepara un gran pez que se puede ver ahí un poquito debajo, si desaparezco yo. Un poco ominous. Así que, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora, por muchísimo tiempo, los escépticos decían el libro de Jonás tiene que ser completo, o sea, es obviamente absurdo porque nadie puede estar vivo dentro de un pez. Piensas en Pinocho o algo así, y dices, únicamente ocurre en caricaturas. Pero, con el tiempo y con el internet y la facilidad de información, han habido más de un caso de gente que ha sobrevivido dentro del estómago de un pez y han salido vivos. Desde luego no es imposible lo que es esta historia. Aunque fuera imposible humanamente, pues hay muchas cosas en la Biblia que son milagros. Pero mucho tiempo gente ridiculizando esta historia por tratar esto como algo verdadero. Pero Jonás está dentro, está razonando, ya no está inconsciente ni nada, y dice, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez, que tiene que ser lo más incómodo y maloriento y terrible que hay. Pero bueno, dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esto es, casi como dando por sentado el que Dios le va a escuchar. Que es muy curioso, viniendo de Jonás, el que ha hecho de su misión, o sea, su misión ha sido alejarse de Dios, huir de Dios, intentar escaparse de él, pero cuando es tirado al mar, es tragado del pez, Jonás ya tiene claro que nunca se escapó de Dios. Dios evidentemente estaba con él, controlando todas las circunstancias en la nave, y sabe que Dios está con él, y Jonás tiene perfectamente claro que Dios le escucha cuando ora. Ahora, dice, invoqué a Jehová, él me oyó. El Seol es el lugar de los muertos, es como lo que usaban los judíos muchas veces, casi sería como el abismo o la muerte en sí. En nuestra cultura. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Curioso que dice Jonás que le echó Dios a lo profundo, ¿verdad? Quizás no muy acertado. Dios no le mandó a Jonás ir al barco.
Dios no le mandó a Jonás pues acabar en el mar, en el pez donde estaba. Esto fue completamente por la rebeldía de Jonás, él intentando huir y yendo por su camino en vez del de Dios. Pero esto es la oración de Jonás. Bien, me echaste a lo profundo, me rodeo las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Lo que es muy evidente es que Jonás entiende que todo lo tiene controlado Dios y no se ha escapado de la mano de Dios para nada. Bien, Dios tiene tanto control sobre su vida en el pez como lo tenía en Jerusalén o en Israel. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Otra vez, Jonás, o sea, dice desechado delante de Dios, pero Jonás no fue desechado, o sea, Jonás huyó de Dios. Es como decir, es como uno que huye de casa y dice me han abandonado. O sea, Jonás nunca fue desechado y de hecho le persiguió Dios, ¿no? Dios no le dejó alejarse a Jonás. Así que muy curiosas sus palabras. Pero dice, mas aún veré tu santo templo. Entiende, Jonás, dice que entiendo que voy a sobrevivir. Entiendo que Dios me va a sacar de este pez. Dios me va a traer de nuevo a Israel. Que son palabras curiosas. Bien, dice 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Bueno, puede imaginar la situación en la que está el profeta ahora. Pero es muy curioso que no está desesperado. Jonás, hay que recordar, Jonás no es un creyente nuevo, Jonás no es un recién convertido. Jonás lleva quizás una vida entera de servir como profeta. O sea, Jonás es uno que lleva sirviendo a Dios mucho tiempo. Le conoce perfectamente a Dios. Y no está aquí lleno de temor. No está desesperado. O sea, entiende que Dios ha hecho todo para demostrar que Jonás no puede ni siquiera matarse, porque es lo que intentó al tirarse al mar. Ni siquiera en el mar, ni siquiera en la muerte puede escaparse de Dios. Descendí, dice, a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Bueno, evidentemente, alusión a la muerte, otra vez, el Seol para los judíos, metafóricamente era como un abismo, ¿no? Como en el centro de la tierra. Y Jonás dice que descendió al lugar de la muerte, se cerró la tierra o el agua sobre él, o sea, todos esperaban que estuviera muerto. Evidentemente, si estás en el mar, echado al mar, en una tormenta y sin opción de nada, ni escaparse ni nada, vas a morir. O sea, no tienes opción de vivir. Mas dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jesús hace alusión a estos eventos cuando habla de su muerte y resurrección. Jesús dijo que, igual que el profeta Jonás estuvo en el abismo, estuvo en la muerte, por decirlo así, 3 días, pero salió, Jesús iba a hacer lo mismo con la tumba, ¿no? Hizo referencia a esto. Y aquí, pues es lo que dice Jonás, tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás no murió, no es que murió y resucitó como el Señor Jesús, pero casi. O sea, debía de haber muerto. Y evidentemente, aunque sobrevivió un tiempo en el pez, debía haber muerto en el pez. O sea, no podía controlar el pez desde dentro, ni no es que podía teledirigirlo a donde quería ir. Jonás debía de haber muerto, o por el mar ahogarse, o por digestión dentro de un pez. Pero Dios no le dejó morir. Dios le controló la vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Y bueno, aquí habla... Es que Jonás es un personaje fascinante porque sabemos que está en rebeldía contra Dios. Sabemos que odia tanto a los asirios, a quienes Dios le mandó, que está dispuesto a desobedecer a Dios, pero conoce a Dios. Tiene una relación cercana con Dios. Y cuando decía su alma desfallecía, cuando se quedaba sin esperanza, se acordó de Dios. Y reconoció y entendió inmediatamente que Dios no le iba a dejar morir. Que Dios estaba al mando. Oró y Dios le iba a responder a su respuesta. Está orando por su salvación, está orando para no morir. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto yo creo que referencia un poco a sus hechos, ¿no? Jonás persiguiendo su vida, sus decisiones aparte de Dios. No sabemos exactamente a dónde iba en Tarsis, o sea, por qué iba a Tarsis. No sabemos si tenía un plan más grande que simplemente ir en dirección contraria a Nínive. Pero él estaba persiguiendo su plan en vez de Dios. Y dice, los que hacen eso pierden acceso a la misericordia de Dios, ¿no? Es como están desechando la misericordia de Dios. Más dice, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. O sea, reconociendo que ha ido más allá de la misericordia de Dios, ¿no? Él no merece misericordia, no merece ningún rescate de su pecado y del plan que él escogió. Dice, más yo te ofreceré sacrificios, hago esta promesa, ¿no? Digo, Dios, si me sacas de aquí, si me salvas, me imagino que casi peor que la muerte estar ahí dentro del pez, ¿no? Dice, si tú me sacas, pagaré lo que prometí. Bien, no, o sea, prometió, cuando se ofreció, cuando se dio a ser profeta, prometió predicar lo que Dios esperaba de él, ¿no? Uno que se apunta, por decirlo así, a profeta, a uno que se apunta a servir a Dios, no es que puede escoger la misión que él quiera dentro de los que Dios ofrece en su plato. El que se apunta a ser siervo de Dios no tiene opción, o sea, está prometiendo hacer lo que Dios manda. No es simplemente, bueno, si me apetece alguna cosa que Dios recomiende, voy a hacerlo. O sea, Jonás había prometido servir a Dios, él había prometido ser profeta y había incumplido esa promesa, pero dice, si me sacas de aquí, yo pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y esto hablando de su propia salvación, pero más importantemente de la salvación que él ofrece. Acuérdate cuál es el mensaje de Jonás. Dios le dijo, Dios le mandó a Jonás, ve, pregona o habla del pecado de los de Nínive. Pero no es simplemente decir, el pecado os condena, sino con ese mensaje es, si te arrepientes, Jehová te salvará. O sea, Jonás iba con un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Y Jonás, vemos un poco más adelante, pero Jonás al parecer sabía que los de Nínive iban a arrepentirse. Y esto hace casi peor su decisión de huir, ¿no? Porque sabía que Dios les perdonaría y casi como que él no quería ir, no porque no quería tener que ver con los asirios, sino porque sabía que Dios les perdonaría y no quería que Dios perdonara a ese pueblo. Que es una actitud curiosa. Yo no creo que encontramos eso en ningún otro sitio en la Biblia. Tenemos pues el odio de una persona que es un profeta, uno que debería ser siervo de Dios, ¿no? Su odio intentando luchar contra lo que sabe que Dios quiere, lo que sabe que Dios hará porque Dios es bueno. Su temor, o sea, el temor de Jonás no era su propia vida ni su muerte, no, su temor es la salvación de este pueblo que él odia. Y eso es curioso, eso es fuerte. Espero que nunca nos encontramos nosotros en situación parecida. La iglesia
hablando en términos muy amplios, bien, lo que se llamaría la iglesia cristiana, lo que incluiría a muchos que no se han arrepentido y no son hijos de Dios de verdad, ¿no? Pero usan el nombre cristiano. Se ha manifestado mucho odio hacia incluso hacia grupos marginados. En algunas culturas pues se ha luchado contra gitanos, otros grupos, otras religiones, otros grupos étnicos, y los cristianos han actuado de una forma completamente contraria al amor que manda Dios, ¿no? Al ejemplo de Dios, actuando en odio, muy parecido a la actitud de Jonás. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de la visión de Dios, en contra del plan de Dios de salvar a la gente. Bueno, Jonás, pues es como esas personas. Yo pienso en las cruzadas que se hicieron en nombre de la iglesia, ¿no? Supuestamente cristianos yendo a liberar a Jerusalén y cosas así. Y se ve desenfreno y se ve maldades o sea, se ve que no tuvo absolutamente nada que ver con servir a Dios todo esto. Y les comparo con Jonás, muy parecido. Estos no eran personas que querían que Dios salvara a gente perdida, sino de la gente que simplemente odiaba. Bueno, esa es la oración de Jonás. No es una oración ejemplar, ni mucho menos. Jonás aquí demuestra, no demuestra arrepentimiento. Bueno, no se ve un corazón arrepentido, humilde, de parte de Jonás aquí. Se ve una persona que entiende que no le queda otra más que obedecer. Bien, se ve a una persona derrotada que dice, pues no me queda otra. Dios no me ni siquiera me va a dejar morir. Voy a hacer lo que sea. Y estoy en una situación tan horrenda, tan desagradable, que estoy dispuesto a hacer el plan de Dios. Ojalá no nos encontremos nunca en una situación parecida. Mucho mejor desde el principio obedecer a Dios, desde luego. Pero Jonás, pero lo que sí vemos en él es un conocimiento íntimo de quién es Dios, de la persona de Dios. Vemos una persona que lleva tiempo conociendo a Dios en una relación. Y eso debería darnos pausa, porque quizás algunos de nosotros hayamos sido salvos por mucho tiempo. Igual conozcamos desde hace tiempo a Dios. Y Jonás también. Vemos que él era una persona con conocimiento y a pesar de ello, su odio, su deseo carnal, era tanto que iba a desobedecer a Dios. Una advertencia para todos nosotros. Bueno, 10. Y mandó Jehová al pez. Otra vez, ¿no? Dios completamente en control. Y vomitó a Jonás en tierra. Una vez más, bastante desagradable, me imagino, ser vomitado por un pez. No sé exactamente cómo fue logísticamente, no sé el tamaño del pez, pero no creo que lo disfrutó mucho Jonás. Pero Jonás fue llevado por Dios hasta el lugar que dijo, no me queda otra más que obedecer. Muy curiosa la historia de Jonás. Me gustaría saber cuántas otras personas en la historia tienen una historia a este estilo, ¿no? Que han huido y huido y huido del plan de Dios hasta que no les quedó otra que obedecer. Espero que, o sea, desde luego es un ejemplo para nosotros, una advertencia a nosotros de no hacer lo mismo. A veces Dios nos deja ir por nuestro camino, nos deja descarriarnos, ¿no? Piensa en la parábola del hijo pródigo, donde salió y huyó y por su cuenta vivió de una forma desenfrenada hasta que vio que no quedaba nada, que en su vida, la vida que él había deseado era vacía, no ofrecía absolutamente nada y volvió con la cabeza agachada a su padre que le amaba. A veces ocurre esa versión de la historia. Pero en el caso, desde luego, la meta, desde luego, sería no huir del plan de Dios. El plan de Dios es el mejor en cuanto a su plan mayor para la tierra, pero es también el mejor para ti y para mí. No vas a encontrar mejor alternativa a lo que Dios quiere para ti. Bueno,
Eso es el capítulo 2, la oración de Jonás. Muy curiosa. Vamos a seguir con la historia, porque queda bastante, y veremos que Jonás es un personaje muy complejo. Pero vamos a ver que Dios usa a un personaje muy complejo y un personaje, desde luego, no de imitar. Pero vamos a ver cómo Dios le usa en el futuro. Bueno, ahí terminamos.